El día de hoy les traigo algo un poco diferente. Así que si están listos, empecemos. Sean todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. El día de hoy les traigo algo que para mí está buenísimo porque, además de fan de la música, soy fan de los videojuegos y una serie que acaba de salir, que es una adaptación de un videojuego, es The Last of Us. Que si no la vieron, les recomiendo que vayan a verla porque el primer capítulo está increíble. Y ahora para marzo sale la versión para PC del juego que claramente voy a jugar. Entonces traigo esto básicamente porque la musicalización de este juego es muy importante y se trasladó a la serie, y esta musicalización la ha hecho nada más y nada menos que el grandísimo compositor Gustavo Santaolalla, orgullosamente argentino. Así que vamos a estar escuchando una presentación en vivo de la musicalización de The Last of Us y la vamos a ir comentando. Este ciclo donde Gustavo está tocando se llamó Encuentros en la Cúpula. ¿Sí? La cúpula es justamente el techo de uno de los centros culturales más grandes de Buenos Aires, que es el Centro Cultural Kirchner, ¿sí? Ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Hermoso lugar por si quieren ir a visitarlo. Resulta que lo interesante de Gustavo Santaolalla y sus composiciones para diversos materiales audiovisuales está en que utiliza instrumentos autóctonos de Latinoamérica para darle ciertos efectos a sus composiciones. En este caso, una de las cosas que más me gusta de la composición de Last of Us es que retrata perfectamente este espíritu de fin del mundo, este espíritu de apocalipsis, pero desde un lugar más de soledad, si se quiere, ¿sí? Y el charango, que es el instrumento que está tocando en este momento, te da ese sonido que es muy característico de Latinoamérica. Resulta bastante interesante de escuchar y tratar de meter en el contexto de la serie. Y se puede escuchar como este sentimiento de peligro, no sé si ustedes lo notan, en la composición musical se puede escuchar como este sentimiento de peligro, en algunos cambios de notas, en algunas cosas así. Es, para mí, dentro de lo que son las musicalizaciones de series o de videojuegos post-apocalípticos, uno de los mejores. Otro que está muy pero muy bien también a nivel musical es Dying Light, aunque Dying Light, que también es un juego post-apocalíptico basado en zombies, está más relacionado al mundo árabe. Entonces también se puede escuchar mucha cuerda en esa musicalización, sin embargo hay otros elementos que acá no están y que ahí sí. Ok, algo que caracteriza la música triste, y voy a decir triste entre comillas, justamente la música que está siempre relacionada con sentimientos de tristeza, de soledad, sentimientos oscuros, si se quiere, está caracterizada por que las notas van en sentido descendente. ¿Sí? Si ustedes se ponen a escuchar, van a ver que las notas, justamente esta secuencia que se está haciendo de notas, va en sentido descendente. Por lo general, las canciones más alegres, que tratan de evocar un sentimiento un poco más feliz, van en sentido ascendente. Presten atención y van a ver. Y otra cosa súper interesante es la implementación del bombo le da un sonido muy folclórico argentino. Y yo creo que es un poco una de las marcas registradas de Gustavo Santaolalla en la mayoría de sus producciones, en donde siempre hace un guiño
a su lugar de procedencia, que es Argentina. ¿Ven lo que les digo? Se emula mucho un sentimiento de tristeza y de soledad. Primordialmente, me gustaría a ustedes que me dijeran qué sienten sin tratar de guiarse por esto que yo les estoy diciendo que siento yo cuando escuchan esta música. ¿Sí? De hecho, les recomiendo que vayan a escuchar el video original y vuelvan a los comentarios y me cuenten qué les hace sentir esta música por fuera del contexto del juego y por fuera del contexto de la serie o de lo que yo les pueda estar diciendo en este momento. En mi caso sí evoca como un sentimiento de soledad y un sentimiento de tristeza. Me parece que es perfecta para el juego. Y otra cosa maravillosa es que la musicalización no quedó atemporal, ¿sí? Recuerden que The Last of Us salió por primera vez en el año 2013 y ahora en el año 2023 se volvió a utilizar esta misma canción, esta misma música para la serie y queda totalmente actual. Y eso es maravilloso. Gran músico Gustavo Santaolalla. Espectacular. Increíble. Está increíble. Hay una versión de esta misma hecha en el Teatro Colón, sí. Pero me pareció que esta era un poco más íntima y me gustaba más como para poder reaccionarla. La del Teatro Colón me parece que viene con la filarmónica incluida y ya le da otro significado. Una de las cosas interesantes de esta musicalización es justamente la simplicidad. No la simplicidad desde un lugar de que es simple, sino desde un lugar del minimalismo en la cantidad de instrumentos utilizados, ¿ok? Y eso para mí es fundamental. Y con una filarmónica, si bien seguramente suena espectacular, cambia un poco el sentido de la música. La verdad que a mí me encantó. The Last of Us me encanta, la serie me volvió loca. Estoy esperando que salga el juego para PC para poder jugarlo en vivo en Twitch. Así que estoy muy pero muy contenta de poder hacer este video, que si bien no tiene mucho que ver a nivel canal con el tema de los cantantes, sí me parecía fundamental un poco hablar de estas raíces argentinas que tiene con algunos elementos muy específicos esta canción y que se va a volver mundial porque esta serie va a pegar fuertísimo, tanto para los que la jugaron el juego como para los que no jugaron el juego. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, coméntenme qué sentimientos les evoca a ustedes esta música, que al ser instrumental y no tener una letra específica, es mucho más libre de interpretación que si tuvieran una letra de canción. Voy a estar leyendo y respondiendo todos los comentarios que me sean posibles. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Hago vivos en la plataforma morada todos los días, de lunes a sábados a las 17 horas hora Argentina, jugando, cantando, haciendo reacciones, entrevistando artistas, entre muchas otras cosas. Si no están suscritos o suscritas a este canal, se me suscriben en el botoncito que está por acá abajo y hacen clic en la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.